participamos de su propia vida. Y cuanto más participamos de su vida, más comenzamos a ver como Él ve, a pensar como Él piensa, a amar lo que Él ama y a rechazar aquello que no pertenece a su naturaleza. Ese es el comienzo del Evangelio, no una doctrina, no una religión, no una organización, sino Cristo mismo revelado por el Padre y compartiendo su propia vida con todos aquellos que ahora estamos en Él. Gloria a Dios. Si comprendemos esta verdad también cambia nuestra manera de entender la obra de Cristo. Todavía hay muchos creyentes que imaginan que lo más extraordinario había sido vivir en los días en que Jesús caminó por las calles de Israel. A veces pensamos que si hubiéramos podido verlo con nuestros propios ojos, ¿verdad?, escuchar directamente su voz o acompañarlo durante su ministerio terrenal, pensamos que quizás nuestra fe sería mucho más firme. Es lo que suele pensar las personas, ¿verdad? Pero las Escrituras nos muestran una realidad completamente distinta. Los discípulos vivieron exactamente esa experiencia. Caminaron con Él durante años, escucharon cada uno de sus enseñanzas, vieron milagros que ningún otro hombre había realizado, compartieron la mesa con Él, fueron testigos de su compasión, de su autoridad y de su santidad. Sin embargo, todo eso no fue suficiente para que llegaran a conocerlo plenamente. Cuando llegó el momento de la cruz, uno decidió entregarlo, otro afirmó que nunca lo había conocido y los demás huyeron dominados por el temor. Eso nos demuestra que ver a Jesús con los ojos naturales no era suficiente. La presencia física del Señor no podía producir aquello que únicamente podía ser su propia vida impartida en nosotros. Por eso, cuando Jesús les dijo a sus discípulos que le convenía marcharse, ellos no pudieron comprenderlo. ¿Cómo podía ser mejor su partida que su permanencia? Desde una lógica humana, aquello no tenía sentido. Pero el Señor no estaba hablando desde la perspectiva natural. Mientras Él permaneciera, perdón, que me salen aquí cosas en el TikTok, no sé de qué me avisa siempre. Bueno, amén, continuamos. Digo que mientras Él permaneciera limitado a un cuerpo físico, los hombres podrían admirarlo, escucharlo o incluso seguirlo, pero todavía existiría una distancia entre Él, entre Cristo y ellos. Podían caminar junto a Cristo, pero todavía no podían ser uno con Él. Y ese era precisamente el propósito eterno del Padre, no solamente mostrarnos a su Hijo, sino introducirnos en Él. Era necesario que Cristo muriera, no porque la muerte tuviera la última palabra, sino porque únicamente a través de su muerte podía manifestarse una vida que ya nunca volvería a estar limitada por un cuerpo terrenal. El mismo Señor utilizó la figura de la semilla. Mientras la semilla permanece guardada, toda la vida está contenida dentro de ella. Tiene todo el potencial, tiene toda la capacidad, pero permanece sola. Solo cuando es sembrada y entrega su propia existencia, comienza a manifestarse la vida que llevaba dentro. Entonces aparece aquello que antes permanecía oculto. Eso mismo ocurrió con Cristo. En Él habitaba corporalmente toda la plenitud de Dios. Todo estaba en el Hijo, pero mientras permaneciera únicamente en aquel cuerpo glorioso,
Los hombres solamente podrían contemplarlo desde fuera. Era necesario que aquella vida fuera impartida. Por eso la cruz nunca fue una derrota. La cruz fue el camino escogido por Dios para multiplicar la vida de su Hijo. Cristo murió, Cristo resucitó, y al resucitar ya no volvió simplemente para continuar el mismo ministerio que había desarrollado antes. Ahora comenzó una realidad completamente nueva. La vida que estaba en él comenzó a ser compartida con todos aquellos que el Padre había escogido en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Ese es el Evangelio. No consiste únicamente en que Cristo murió por nosotros, consiste también en que ahora vive en nosotros. Hay una diferencia enorme, gigantesca entre ambas afirmaciones. Cristo murió por todos, pero el propósito del Padre nunca terminó en la cruz. La cruz abrió el camino para que la vida del Hijo pudiera ser comunicada a su pueblo. Ahora ya no hablamos solamente de un Cristo que estuvo entre los hombres, hablamos de un Cristo que vive en los hombres. Y esa diferencia transforma absolutamente todo, porque ya no lo conocemos únicamente desde fuera, lo conocemos desde la vida que Él mismo ha puesto en nosotros. Por eso insisto tanto en que el Evangelio no consiste principalmente en adquirir conocimientos acerca de Jesús. El Evangelio consiste en participar de su naturaleza. El conocimiento verdadero siempre está unido a la vida. Pensemos, por ejemplo, en alguien que aprende un idioma. Puede estudiar durante años todas las reglas gramaticales. Puede memorizar el vocabulario. Puede conocer la teoría perfectamente. Pero solamente cuando comienza a vivir entre quienes hablan ese idioma, entonces ahí empieza a descubrir expresiones, matices y forma de comunicar que ningún libro podría enseñarle. ¿Por qué? Porque hay un conocimiento que solo nace de participar de una realidad. Con Cristo sucede algo infinitamente mayor. No llegamos a conocerlo simplemente porque aprendemos conceptos. Lo conocemos porque su vida comienza a obrar dentro de nosotros. Entonces descubrimos que Él mismo va transformando nuestra manera de pensar. Comenzamos a comprender cosas que antes parecían imposibles. Las Escrituras dejan de ser únicamente un libro que habla acerca de Dios. Empiezan a revelarnos a una persona viva, y cuanto más contemplamos a Cristo, más descubrimos que todo cuanto está escrito apunta hacia Él. La Biblia no fue dada para que cada uno buscara enseñanzas aisladas, no, fue dada para revelar al Hijo. Solo tiene un único fundamento, es señalar, dar testimonio de Cristo. Desde el Antiguo Testamento, desde el principio hasta el final, toda la Escritura da testimonio de Cristo, lo señala. Cuando comprendemos esto, dejamos de acercarnos a la palabra buscando simplemente respuestas para nuestros problemas. Empezamos a buscar a Cristo mismo, porque cuando encontramos al Hijo, encontramos también todo aquello que el Padre preparó para nosotros en Él. Entonces entendemos que Dios nunca estuvo intentando enseñarnos únicamente principios espirituales. El propósito del Padre siempre ha sido mucho más profundo. Él quiere formar a su Hijo en nosotros. Ese es el verdadero objetivo de toda la obra del Espíritu Santo. No transmitir información, sino revelar a Cristo. No mejorar al viejo hombre, sino manifestar al nuevo.
no perfeccionar nuestra naturaleza anterior, ni fortalecerla, ni levantarla, ni restaurarla, sino expresar la vida de aquel que ahora vive en nosotros. Y mientras más claramente vemos a Cristo, más comprendemos que el Evangelio nunca fue un llamado para que el hombre natural intentara parecerse a Jesús. El Evangelio anuncia algo infinitamente más glorioso. Anuncia que Cristo mismo ha venido a ser nuestra vida. Amén. Lo voy a dejar aquí y vamos a seguir trayendo al respecto de este compartir.